Vayan avisándome si van escuchando bien. Vamos a esperar a que una gente. Se están yendo todos muy rápidamente. Ya estamos esperando en la puerta para entrar. Todavía faltan un par de minutitos. Sí, son y 58, así que vamos a esperar un minutito o dos para empezar con la clase en sí. ¿Sí? Ejercicio de la guía 2. Sí, vamos a tratar de llegar a guía 2 hoy. ¿Sí? Digamos que esto es una forma de tratar de interactuar con ustedes que vamos a ver qué tan exitosa es. Y es algo que en realidad fue una idea de Mónica Bark, que le agradezco mucho que lo haya tenido porque la posibilidad estaba si no hacer reuniones por Zoom, pero no todavía, no todos manejan esa herramienta y a veces se vuelven un poco ruidosas esas reuniones. Esta posibilidad de que yo hable y todos ustedes escuchen y en todo caso actúan con un poquitito de interacción a través de un texto, me parece que es un poquitito más ordenado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero yo voy a escuchar a ver si alguien tiene alguna duda respecto a lo que es guía 1, ¿sí? Después yo voy a meterme en molaridad y vamos a ver si llego a la parte de normalidad y equivalentes. Y si no, tengo otra clase más mañana. Así que continuaríamos mañana más o menos por donde quedé el día hoy. Digamos, al día de hoy hasta donde llego. Y si no, continúo. Eso va a ser también en función de lo que ustedes vayan preguntando y vayan entendiendo o no. Les voy a pedir a todos que, obviamente, que además de estar mirándome, que tengan a mano lo que tiene que ver con las guías, que tengan a mano dónde escribir o hacer alguna cuenta o anotar algo, obviamente. Y les voy a pedir también que aquellos que puedan tengan a mano una tabla periódica, porque cuando nos metemos con el tema molaridad y normalidad, vamos a estar trabajando con la tabla periódica. Como ustedes muchos o no se acuerdan o no la conocen, lo que yo voy a hacer es una tabla que tengo acá, que calculo que va a ser del mismo tipo de las que manejan ustedes. Voy a mostrar un poquitito un par de cositas para que se entienda después cuando hablemos de molaridad y normalidad cómo guiarse con los compuestos que aparecen ahí, ¿sí? Quizás directamente nos metamos directamente en esa tabla grandota que hay del tema de normalidad y todo eso, pues como que eso los ayuda mucho para terminar de ordenarse o es como que los pone más cancheros, ¿sí? O sea, parece media monstruosa esa tabla, pero es bastante más fácil de resolver de lo que ustedes piensan, ¿sí? Entonces, como para terminar de cerrar, ¿alguien tiene dudas de lo que es la guía 1? Díganme y en todo caso yo puedo ponerme directamente a resolver alguno de los ejercicios, ¿sí? Ya vamos con 54 personas presentes, ¿sí? 52, se cayeron dos. Ya se está yendo gente. Espero que todos tengan una conexión más o menos estable, ¿sí? El 1. ¿El 1 de qué guía? Por favor. Guía 1, actividad 2. Bueno, a ver. ¿Qué volumen? Esto es... No, esto es guía 2, perdón. Calcular el porcentaje masa-volumen de una solución preparada disolviendo 21,6 gramos de soluto en 20,1 gramos de... 21,16 gramos de soluto en 120 mililitros de su volumen final. Bueno, este problema es un problema de lo que se denomina porcentaje masa-volumen. Para entender o para poder resolver bien lo que son los problemas masa-volumen, voy a cambiar de cámara, tenemos que tener en cuenta qué quiere decir porcentaje masa-volumen. Porcentaje masa-volumen es gramos de soluto en 100 mililitros de solución, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la expresión
porcentaje masa-volumen, gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Con esto nosotros ya podemos armar lo que llaman las reglas de 3. En el caso de este ejercicio, nos dice que calculemos cuál es el porcentaje masa-volumen. O sea, porcentaje masa-volumen en este caso es nuestra incógnita. Los datos que tenemos es que el volumen, que la cantidad de soluto es 21,6 gramos y el volumen final de solución es 120 mililitros. Es interesante que ustedes cuando quieran resolver los ejercicios hagan planteos así, es decir, planteen cuál es la incógnita y cuáles son los datos que disponen a partir del texto. Esto se hace simplemente con una regla de 3. Si sabemos que porcentaje masa-volumen son la cantidad de gramos de soluto presentes en 100 mililitros de solución, yo sé que si tengo una solución que contiene 120 mililitros de volumen final y que contiene 21,6 gramos de soluto, vamos a poner acá, aclarar que esto es la solución. Si en 120 hay 21,6, en 100 mililitros, ¿cuánto va a haber? Esto es lo que se llama una regla de 3 simple. Y acá lo que hacemos es multiplicar este por este dividido este. 100 por 21,6 dividido 120. El resultado de esto, de esta cuenta que acabo de plantear acá, 100 por 21,6 dividido 120, o sea, este por este dividido este, es lo que me va a dar el resultado de qué es la porcentaje masa-volumen. Sí, voy a ver si no me olvido al final de enviar el vivo a mi cuenta. Ayer cuando salió Mónica después me confesó que se había olvidado de hacerlo, se quería matar porque se perdió toda la explicación de ella ayer, ¿sí? A ver si alguien más me preguntó algo. Bueno, parecería que... me preguntan de dónde sacamos el radio atómico. El radio atómico tiene que pensarlo que a medida que va aumentando el número atómico del elemento, va aumentando su radio atómico. Es para que ustedes piensen cómo va todo progresando junto, ¿sí? O sea, voy a cambiar acá. Si esta es la tabla periódica y esto es el elemento número 1, esto tiene un cierto radio atómico. Ahora, cuando vamos al elemento número 2, que es el helio, el radio atómico obviamente va a aumentar porque es como que el elemento se volvió un átomo más grandote. Lo mismo para el 3, para el 4, etc. Es decir, a medida que vamos cambiando el número, va a resultar, digamos, más grande el radio atómico, ¿sí? Inicialmente es eso. A ver que me suena la nariz. No tengo coronavirus, tengo un poco de alergia nada más. Bueno. ¿Alguna otra duda, algún otro problema de la guía 1? Puedo hacerlo y si no ya paso con la explicación de lo que es la guía 2, que tiene que ver con la parte de molaridad y todo eso, ¿sí? Creo que ya no hay más. Sí, me imagino, Daniela, que la querían matar a... Bueno, a ver. La 10. Estoy hablando, Mica, me preguntás. Sí, yo voy a explicar después lo que es equivalente y todo eso. Ahora quiero primero ir a la parte de molaridad, ¿sí? Me imagino, Mica, sí, que la querían matar cuando se olvidó de guardar el vivo, ¿sí? Bueno, radio atómico en algunas tablas periódicas figura el valor de radio atómico, en otras no. Lo pueden googlear, no hay ningún tipo de problema. Pongan radio atómico y de qué elemento y les va a decir el valor, ¿sí? Eso aprendan a que en internet hay muchos de los datos que nosotros pedimos que están ahí, ¿sí? Yo me quedé en la pregunta 3, me imagino que de la guía 1. Fíjate que el razonamiento sería muy parecido a lo que acabo de explicar para el problema 3. Nos da como dato que la solución es 25% masa-volumen. Y nos dice qué volumen de solución, en la incógnita, contienen 6,25 gramos de soluto. Bueno, acá lo que procedemos a hacer es lo siguiente. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que hay 25 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Eso es lo que quiere decir la expresión 25% masa volumen. Entonces, si en 100 mililitros, perdón, vamos a plantearlo al revés porque si no queda cruzada la regla de 3. Si hay 25 gramos de soluto en 100 mililitros de solución, 6,25 gramos, ¿en qué volumen están? Y de vuelta, es una regla de 3, multiplico este por este dividido este. 6,25 por 100 dividido 25. Y eso nos va a decir, ¿sí? No, Daniela, no siempre es el 100%, porque depende de cómo se plantee la regla de 3. ¿Ah? No sé a qué llama 100%. Hay veces que lo vas a hacer en función de los mililitros y hay veces que lo vas a hacer en función de los gramos. Bueno. 25 mililitros ya contesta alguien. Bueno, perfecto. Entonces, no hay más dudas de la guía 1, pasamos a la guía 2, así empiezo a explicar, o mejor dicho, es parte de la guía 1, la parte de molaridad, que por ahí a ustedes les quedó medio cruzadito. Yo para eso ya armé unas hojitas. Acá vamos a cambiar, vamos a poner por encima de la pizarra. No tengo hojas tan grandes de bloc como las que tiene la profesora Mónica Bar, creo. Vamos a ver. Ah, la 9 me preguntan acá, a ver, la 9. Ah, bueno, sí, ya estamos con el tema de molaridad y eso. Espera que explico en general lo que es molaridad y eso, y después nos metemos en la resolución de alguno. Bien, bárbaro. El tema es así. Vamos a hablar. ¿Qué es un mol? Un mol es el peso molecular de un compuesto expresado en gramos. Ustedes dirán, ¿y qué es el peso molecular? ¿Qué son estas cosas que nos hacen pensar los profesores? Bueno, el peso molecular sale precisamente del uso de la tabla periódica. Las fotos, por favor, después del vivo. Ah, las fotos de esto, sí, es verdad, puedo subir las fotos de esto que yo subí acá. Sí, lo voy a hacer. Gracias por avivarse de eso. Cuando uno habla de peso molecular, está hablando del cálculo, o mejor dicho, está hablando de un cálculo que se hace, que yo puse de ejemplo el agua. Lo que hacemos es una tabla periódica. Entonces, yo tengo mi tabla periódica y digo, tengo que calcular el peso molecular del agua, ¿no? Que lo tengo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a fijarme de qué está hecha el agua. Entonces, está de hidrógeno y de oxígeno. Me voy a la tabla periódica y en la tabla periódica tengo que ubicar, y acá tengo como una especie de machete que me dice dónde están las cosas. Me va a decir, por ejemplo, en esta tabla figura como peso atómico, en otro puede ser figurar como masa atómica. Me dice que este número que está acá con tantos comas y ceros, ¿sí? Mejor dicho, es lo que se denomina el peso atómico estándar del átomo, o sea, o mejor dicho, del elemento atómico. Lo vamos a trabajar redondeado, significa sin tanta coma y cero. Lo vamos a trabajar como números naturales. Entonces, para el caso del hidrógeno, el valor del peso atómico es 1. Por otro lado, dijimos que el agua está compuesta también por oxígeno. Entonces, oxígeno. Y si me fijo, el oxígeno tiene un peso molecular, una masa atómica, que es de 15,999, 16, lo redondeamos, como dijimos recién. Entonces ahora me voy a hacer la cuenta. Digo, el agua está hecha de 2 hidrógenos y un oxígeno. 2 por 1, 2. Un oxígeno, 1 por 16, 16. Sumo 16 más 2, bueno, me quedan desalineadas las columnas, sepan disculpar. Y el peso molecular del agua entonces es 18. Entonces, el mol de agua son 18 gramos. O sea, tengo que hacer este pequeño paso, que es tomar la fórmula, pasar a lo que es el peso atómico de cada uno de los átomos. Fíjense que considere que no es que sumé el peso del hidrógeno y del oxígeno, sino que consideré que en la molécula hay un 2 abajo del hidrógeno, y ese 2 significa que la molécula tiene 2 hidrógenos, tiene 1. Esto me tengo que fijar bien cuando vea la fórmula de las moléculas, precisamente que tenga ese contenido, digamos, que tenga eso abajo anotado. Entonces, 2 hidrógenos, 1 oxígeno, 2 hidrógenos, 1 oxígeno, sigo con la cuenta y finalmente me da que el mol de agua son 18. En realidad, ¿qué es molecular? Perdón,
En realidad, ¿qué es el mol? El mol en realidad se corresponde, estoy tratando de apoyar esto de vuelta, bien. El mol se corresponde con algo que se denomina número de Avogadro. El número de Avogadro, quizá algunos se acuerden de la secundaria, de haberlo visto, quizá otros no. No sé por qué no está haciendo foco esto. Ahí está. En realidad el mol equivale a una cantidad exacta de moléculas que llamamos número de Avogadro. ¿Sí? El número de Avogadro lo determinó un señor, de apellido Avogadro, que determinó que ese número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O sea que, cuando hablamos de un mol, estamos hablando en realidad de una cantidad de moléculas. Dicen, pero ¿por qué me lo hizo calcular en gramos? Ustedes pueden empezar, bueno, mejor dicho, ustedes pueden contar moléculas. Si yo les digo, acá tengo un vaso con agua, cuenten las moléculas de agua que hay en el vaso. No pueden contarlas. Pero la relación que encontró Avogadro precisamente es una relación medio mágica, porque cada vez que tenemos esta cantidad de moléculas, no importa de qué sustancia sea, resulta que el peso molecular expresado en gramos va a resultar a que es el que representa a esas 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Pensamos que el número de Avogadro es comparable a otros nombres que indican cantidad, por ejemplo, docena. ¿Sí? Cuando uno dice docena, siempre está hablando de un cierto número, que es 12. Ahora, supongamos que yo les digo que comparen esto. ¿Es lo mismo tener una docena de huevos de avestruz que una docena de huevos de codorniz, que una docena de huevos de ñandú? La respuesta es sí y no. Es decir, si yo tengo una docena de huevos de avestruz, una docena de huevos de gallina y una docena de huevos de ñandú, siempre estoy teniendo 12 huevos. O sea, el número siempre es el mismo. Pero si yo peso en una balanza lo que es una docena de huevos de avestruz, de codorniz, de gallina o de otras aves, me doy cuenta que el peso siempre es diferente. Lo mismo pasa con las moléculas. Hay moléculas chicas, moléculas medianas, moléculas grandes. Y el tema es cuánto pesan una docena de esas moléculas todas juntas. Bueno, acá la docena se llama número de Avogadro. Y es una cantidad muy, muy grandota de moléculas porque precisamente las moléculas son muy pequeñas y en realidad individualmente pesan muy, pero muy poquito. Entonces, cuando uno habla de número de Avogadro, estamos hablando de una cantidad de moléculas que es 6,02 por 10 a la 23 y que cuando yo hago ese cálculo que mostré recién del peso molecular y las expreso en gramos, estoy hablando de cuánto pesa ese conjunto de moléculas de esa sustancia. Es decir, si yo calculo el peso molecular del agua, me da 18. Y entonces digo, 18 gramos son un mol de agua. Si yo tomo, y estoy hablando de cosas que conozco ya, valores de memoria, si yo hablo de una sustancia que es el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, y calculo el peso molecular del cloruro de sodio, resulta que me da 58. Precisamente 58 es, expresado en gramos, o sea 58 gramos, es el peso de un mol de sal de cloruro de sodio. Si tomo otros compuestos, supongamos ácido sulfúrico, también que me acuerdo de memoria el valor, el peso molecular es 98. Si yo sumo 2 hidrógenos, 1 azufre, 4 oxígenos, me da 98. 98 gramos entonces son un mol de ácido sulfúrico. El mol de agua, 18 gramos. El mol de cloruro de sodio, 58. El mol de ácido sulfúrico, 98. Aunque son distintos en peso, los tres contienen la misma cantidad de moléculas. Es decir, en 18 gramos de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. En 58 gramos de cloruro de sodio, de sal, hay 6,02